Después de la experiencia de rapto de la iglesia en la misma semana, día 9 de octubre, el Señor de los ejércitos, el Padre, me lleva a la profetisa de las naciones para un lugar y me dice: hija, hay algo que necesito mostrarte ya, porque 2024 profetizaste que el Padre entraría con la balanza en sus manos dentro de su pueblo. Profetizaste 2022. Diste esa profecía el día 7 del 2022. Y luego lo profetizaste 2023. Que el Padre iba a pasar balanza dentro de su pueblo. Que iba a pasar balanza a los predicadores y a todos pastores. Es necesario que tú veas esto que te voy a mostrar. El Padre me lleva, el Eterno, a un lugar en la misma frecuencia de la experiencia con el rapto de la iglesia. Una experiencia que ha dejado la profetisa del Señor. Una experiencia impresionante. Y me lleva a un lugar. Era una casa. Y en la casa había una habitación. Mensaje para la predicadora, la evangelista Versalini Ibar. Y cuando estamos en el lugar, escuchen o dejen de escuchar. Iglesia de Cristo en la tierra, que tiene su entendimiento como para que no puedan entender las cosas que están sucediendo dentro del pueblo evangélico pentecostales, que no tienen la visión del Espíritu Santo ni el discernimiento por el Espíritu del Padre, para que puedan discernir entre lo verdadero y lo falso. Escuchen o dejen de oír o dejen de escuchar. Había una habitación todo estaba oscuro en ese lugar. Había tiniebla allí en ese lugar. Pero en esa casa era una congregación. Todo era tiniebla. Cuando llegamos al lugar, el lugar resplandeció con la luz que había en nosotros, el Padre y su profetisa. Dice el Padre: hija, mira estas cosas que hay aquí. Era como una cama, era algo muy amplio. Y en el otro lado estaba la iglesia. Evangelista Versalini. La gloria y el poder y toda alabanza es mía, dice el Eterno. Y te ha tomado mi gloria
porque no eres humilde de corazón. Yo, el Eterno, que escudriño lo más profundo de la mente y el corazón, el Padre Celestial. Y en ese lugar, en esa habitación, arriba de esa cama, arriba de esa cama, me señala el Padre, estaba no en una altura, pero enfocábamos la cama, pero nadie podía vernos. Allí en esa cama estaban unas ropas de Versalini. Allí estaban una ropa negra completamente. Eran unas faldas, había unos vestidos, todo era negro. Todo era negro. Escuchen o dejen de escuchar. El lugar todo era tiniebla. Todo era negro. Solo se llenaba de luz, que era la luz del Padre. La luz del Padre era que alumbraba el lugar para ver el acontecimiento, lo que estaba pasando allí. Que es lo que el Padre quería que su profetisa viera una vez más. Allí en ese lugar estaban las ropas, eran vestidos de Versalini. Eran unas faldas largas, muy largas. Y arriba de la ropa, en unas blusas, había una... Escuche, iglesia, escuche, endalaba. Apostasía ocultamente dentro del pueblo que dice ser de sana doctrina. Había una blusa de Versalini que tenía una placa. Y la placa decía capellanía, capellanía. Luego cuando el padre molesto, enojado, cuando el padre le dice, hija, vamos, ven que te voy a seguir mostrando. Porque a ti se te ha entregado lo secreto oculto. Se te ha entregado lo misterio para que saque lo oculto a la luz en el mundo espiritual, de la tiniebla, lo misterio. Para que limpie y saque la inmundicia que están oculto dentro de mi pueblo. Porque hay un pueblo que no es en mi pueblo, es el pueblo falso. Mi pueblo que vengo a buscar está apartado, está guardado, irreprensible. Y cuando me lleva al lugar, a la iglesia, allí estaba Versalini, la evangelista internacional. El enojo de Jehová sobre esa mujer. Las mentiras y la falsedad. El engaño y la hipocresía. ¡Ey! Sheba, sucuturaba. Cuando el Padre fuimos acercándonos al lugar, era una iglesia muy grande, muy enorme. Todo era tiniebla que había allí. Todo era oscuridad que había allí. Y la evangelista Versalini estaba allí con el micrófono en la mano. Tenía un crucifijo puesto en el cuello. Y tenía la placa que decía capellana, Socotore de Bequenda. El crucifijo era de madera, Sucotalama. ¡Tey, quema! Tenía una ropa muy larga, como si fuera una ropa anda de obispa. Tenía un cargo superior, era algo. Escucha, dejen de escuchar. Y el Padre, la ira del Padre estaba fuerte sobre él. Y allí estaba Versalini en esa congregación. Había muchas personas. Pero las personas que habían eran personas de poderes importantes. Eran personas de grande influencia. De grande influencia. Para que escuchen bien claro lo que el Padre está hablando. Escuchen que la iglesia lo están arrastrando. Eran poderosos que estaban allí. Y Versalini estaba allí hablando. Allí en ese lugar, todo lo que habían ahí, en su mayoría, todos eran capellanes. Pastor en cantidades.
pastoras en cantidades, predicadores, la cual que lo habían arrastrado para que fueran capellanes, porque así podían tener el acceso de viajar en todos los lugares por el mundo y que podían tener grandes influencias. Allí estaba Bersalini hablando y decía en su sermón, escucha, iglesia del Señor, predicadores que son ecuménicos pero ocultos, que ya han pactado, ya su vida han sido ya en el mundo espiritual, ya han hecho pacto. Y Bersalini hablaba y decía en su sermón que la iglesia del Señor en la tierra tiene que crecer y tiene que avanzar. Tiene que fluir, como dicen. Y que Dios le ha dejado mucha forma a su iglesia para que pueda fluir, pueda crecer. Que no puede quedarse, no puede detenerse, no puede estar en un solo lugar. Y que el Señor dijo que cosas harían. Y que el Señor ha dejado a la iglesia para que pueda crecer en prosperidad, que puedan crecer. Que la iglesia no está para estar en la pobreza, para estar enanamente, que tiene que fluir y crecer, que tiene que extenderse. Y decía Bersalini, y mostraba la placa que ella tenía, y tenía su crucifijo en el cuello, crucifijo de madera. Ella tenía un cargo y allí estaba el predicador, capellán, Steven Javier, el anciano, así le dicen, estaba sentado junto con unas gente con grande influencia. Y Steven tenía un crucifijo puesto en el cuello. Escuche, iglesia. Escuche, iglesia de Cristo a nivel de todo el mundo y la tierra. Steven Javier. Allí estaba Luciana, la pastora entre comillas. Allí estaba ella, sentado junto cerca de Steven. Luciana tenía su placa de capellana. Y allí hablaba a Bersalini y hablaba y decía, la iglesia tiene que echar para adelante, tiene que crecer, tiene que tener nuevos métodos, tiene que tener estrategia. No puede quedarse en la forma que está, estático. La iglesia no ve que la iglesia de los liberales cómo crecen. No ve como la iglesia de los mundanos cómo echan para adelante. Son prosperados. Son muy grandes. Tienen que tener estrategia, tienen que tener una forma para moverse, para que pueda fluir, para que puedan crecer. La iglesia no puede estar así, en el mismo nivel y no crecen. Para que puedan traer las almas, los jóvenes, escuchen, iglesia, apostasía, abiertamente, pero está ahí. Ahí está. Santo. Y decía, es una estrategia que aquí vamos a dar. Y esa mujer, Bersalini, como tú quieras, santo, la avaricia hacia el dinero brotaba en su corazón. La avaricia y la malicia, la codicia, el engaño y la mentira. Y el padre enojado y decía, mira, y llegaban más personas allí adentro. Y lo que llegaban eran de sana doctrina. Pastores de sana doctrina, entre comillas. Predicadores de sana doctrina, entre comillas. Estaban llegando allí en ese lugar. Era una iglesia grande, pero todo era oscuridades. Había tiniebla allí. Estaban vestidos tanto de negro y otro estaba vestido de un color
crema y otro color gris. En su mayoría tenían crucifijo puesto. Pastores pentecostales, sana doctrina, saca tu ama. ¡Ey! ¡Samuá! Y Bersaline tenía el cabello derrizada. Ella tenía su cabello derrizado. ¿Qué pasó, cocotore bequenda? Y rendo lo comando. Comato. Teja. Estaba derrizada. Luciana estaba derrizada. Socotorebe. Soba, joma, joma, joma. Escucha, iglesia. Lo que el Padre habla, el Eterno. ¡Sácama! ¡Ey! Están camuflajeados. Están filtrados dentro de la casa de Jehová. Con apariencia de piedad, pero negaron la eficacia de la fe. Y allí hablaba. Y el Señor abrió el corazón de Bersaline. Y me dijo, hija, mira el corazón de Bersalina. Mira la avaricia, la codicia. Es una apóstata, igual que todo. Se ocultan a través de un disfraz por fuera, como los fariseos, los escribas. Sepulcro blanqueado y adornado por fuera, pero por dentro son huesos muertos. Shekuka. Por dentro están llenos de putrefacto. Están llenos de mojo. Están llenos de muerto. Y la cumanzo es que andalo. Son leca. Son falsos. Kuta. Erray. Falso. Kuta. Y cuando abrió, hija, mira el corazón de Bersaline. De Versa, como le dicen. Y mira su pensamiento, mira su mente. No hay justicia en su corazón y no hay santidad. Porque yo os no lo conozco a ninguno que están aquí. Porque ninguno son míos. Y dentro del corazón de Bersaline, Rey, Sema, estaba lleno de avaricia, lleno de codicia, lleno de mentira, engaño. Nada de misericordia y nada de amor. Y decía el Padre, no me aman. Lo que aman es la fama. Y me han robado mi gloria. Me han robado mi gloria. Yo no estoy ahí. Predican solo. Porque yo no estoy en vosotros. La palabra es la palabra. Pero yo no estoy ahí. Son puentes para que multitudes se salvan. Pero al final su alma se irá al infierno. Y endalaba, sé que te rebecan. Porque predican lo que no viven. No viven lo que predican. Son hipócritas, fariseos. Y están filtrados. Están metidos dentro de mi pueblo. Pero no son míos. Están filtrados dentro de mi casa. Pero no me pertenecen. Yo os no lo conozco. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste beber. Fui forastero y no me recogiste. Solo se llevan, solo quieren la fama. Solo quieren los aplausos y que lo reconozcan. Pero yo no lo conozco. Porque no están vosotros escritos en mi libro de la vida. Dice el Padre. ¡Ay, soba! Y Bersaline se movía entre el pueblo. Estaba derrizada. Y tenía su crucifijo puesto en el cuello. Su placa de capellana. Tenía un rango alto, Sema, en la capellanía. Ema, so. Y se entraban más de los sana doctrina, entraban allí. Predicadores que arrastraron, miembros de la iglesia que entraron en la capellanía. Los sana doctrina estaban metidos todo en la capellanía. Pastores con toda su congregación entraron en la capellanía y entraron a la congregación. Y Bersaline hablaba y decía: tenemos
le decía, pastores, ustedes que están aquí. Yo he viajado en muchos países, en muchas naciones. Y yo soy capellana. Ella mostró la placa de su capellanía. Ella mostró la placa de su capellanía. Y decía, a través de esa placa, tengo acceso de entrar en todos los lugares que yo quiero. Y puedo ayudar a toda la persona que yo quiero. Y yo estoy al frente de un grupo, de un comité. ¡Hey! Y decía, aún estamos para trabajar en los servicios. Allí levantó la mano Steven Javier y se puso a reír, estaba aplaudiendo, perdón. Allí estaba aplaudiendo la pastora, entre comillas, Luciana, que está puesta por ella misma. Escuche o dejen de escuchar. Porque para ser pastor y pastora se necesita el requisito del Eterno. Testimonio vivo. Y tiene que ser irreprensible. Guardado irreprensible, sin pecado, sin mancha. Testimonio. Y el padre señaló a Bersalini y le dijo, no te conozco. Nunca os te conocí. Ni tú ni todos los que están aquí. Ni Steven Javier, ni Luciana, ni todos los que estaban ahí. Yo os no lo conozco. Y a ti, Bersalini, fueron tanta la oportunidad que os te he dado para que te arrepintiera de profundo corazón y hubiera justicia y santidad en tu corazón. Y lo que ama es ser conocido, es la gloria y la fama. Eres apóstata y ha vendido tu salvación por un plato de lenteja. Eres falsa y nunca te ha apartado de la falsedad. Y el padre dijo, hija, son ecuménicos ocultos, pero os los saco a la luz, porque el tiempo ha llegado. Mi balance está puesto sobre su cabeza. Y es tiempo que el juicio comience por mi casa. Y están arrastrando a cantidad enorme al comunismo, a la capellanía. Y todo lo están influenciando. Lo han influenciado para que puedan tener el acceso. Y le han entrado en su mente que puedan ser grandes predicadores viajando y teniendo grandes lugares donde puedan entrar sin tener problema de ser capellán o capellana. Porque dicen que eso yo estoy de acuerdo. Y el pueblo evangélico pentecostales se han metido entre el Roma Vaticano, dice el Eterno, el Padre Celestial. Escuche o dejen de escuchar. Bersalini tenía un puesto en medio de la capellanía y era la capitana, en cual que tenía grande influencia en medio de la capellanía. Y el anciano Steven Javier era capitán de los capellanes, en cual que tenía una influencia de grande poder dentro, que podía dar orden conforme a la autoridad de los militares por medio de los federales. Y Luciana, la pastora Luciana, por medio de Steven Javier, también ella tenía un cargo dentro de la capellanía. Y el cargo que ella tenía era
dar cursillo y enseñar a los cristianos qué es lo que es la capellanía en medio del cristianismo. ¿De qué? La iglesia evangélica pentecostales que no serán dañados por medio de la capellanía. O sea, que ella tenía un cargo y era que una influencia de ministrar, de dar cursillo dentro de la rama de la capellanía. Era el primer vocal. Shalom, shalom. Y el Padre, el Señor de los ejércitos, señalaba con grande autoridad esa reunión que estaba realizado en ese lugar. Abrir vuestros ojos espirituales y llenarse del Espíritu Santo, porque a vosotros lo están engañando y lo están arrastrando y llevándolo al Vaticano. Y lo mismo son lo que usarán para la persecución de la iglesia de Cristo en la tierra. Eso mismo que predican y dicen que son de santidad y son de la santidad falsa. Así he dicho el Señor de los ejércitos celestiales. Arrepentido de profundo corazón y volver a la justicia y a la santidad. Santidad en lo profundo del corazón y la justicia en la profundidad del corazón. Santidad y justicia en lo profundo corazón. Así he dicho yo el Señor. Se quedan para la gran tribulación, porque yo no lo conozco. He dicho yo, el Señor de los ejércitos.